¿Sabías que el cuerpo de Moisés fue el centro de una disputa sobrenatural entre el arcángel Miguel y Satanás? Esta enigmática escena, mencionada en la Biblia, abre la puerta a profundas reflexiones sobre el propósito divino, la trascendencia de Moisés y las intenciones ocultas del adversario. Pero detente un momento y piensa, ¿por qué el enemigo mostraría tanto interés en el cuerpo de Moisés? ¿Qué significado espiritual encierra esta confrontación? Hoy nos sumergiremos en este misterio para descubrir respuestas que pueden fortalecer nuestra fe. Para comprender la magnitud de este evento, primero debemos analizar quién fue realmente Moisés. No fue un simple profeta, fue el libertador escogido por Dios para arrancar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, el mediador del pacto en el monte Sinaí y el receptor directo de la ley divina. Su conexión con Dios era tan excepcional que el mismo Señor lo llamó mi siervo fiel en toda mi casa, Números 12:7. Sin embargo, el desenlace de su vida sigue envuelto en misterio. Murió en la cima del monte Nebo, desde donde contempló la tierra prometida sin poder entrar en ella. Deuteronomio 34:5 nos dice, así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Pero el siguiente versículo añade un detalle desconcertante, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aquí surge un interrogante inquietante, ¿por qué Dios decidió ocultar el lugar donde descansaban los restos de Moisés? Y aún más intrigante, ¿por qué Satanás querría apoderarse de su cuerpo? Estas preguntas nos llevan a un terreno espiritual profundo, donde los propósitos divinos y las maquinaciones del enemigo se entrelazan en una batalla que trasciende lo terrenal. Esta historia no es solo un relato curioso, sino una revelación impactante sobre la batalla espiritual que ha envuelto a la humanidad desde sus inicios. En el Nuevo Testamento, la Epístola de Judas, versículo 9, nos da la única referencia directa a este enfrentamiento. El texto declara, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero aquí surgen preguntas cruciales, ¿por qué Miguel tuvo que intervenir en este conflicto? ¿Qué intención oculta tenía Satanás con el cuerpo de Moisés? Para comprender esto, debemos recordar quién era Moisés para los israelitas. No solo fue un líder, sino un símbolo vivo del poder y la autoridad de Dios. Su legado era tan poderoso que su influencia trascendía su propia muerte. Ahora, imagina el impacto que habría tenido si Satanás hubiese logrado usar su cuerpo para sus propios fines. ¿Qué habría pasado si los israelitas hubieran encontrado su cuerpo y lo hubieran convertido en un objeto de veneración? La historia nos muestra que el ser humano, con facilidad, desvía su adoración de Dios hacia figuras visibles, transformándolas en ídolos. Satanás podría haber manipulado esto para desviar la fe del pueblo, transformando a Moisés en una figura de culto en lugar de un siervo de Dios. Pero su plan no solo habría sido fomentar la idolatría. El diablo es el gran acusador, Apocalipsis 12:10, siempre buscando maneras de sembrar duda y desconfianza en los propósitos de Dios. Al apoderarse del cuerpo de Moisés, podría haber intentado desacreditar su misión, distorsionar la verdad y hacer que el pueblo cuestionara la fidelidad divina. Sin embargo, Dios no lo permitió. El arcángel Miguel intervino, dejando claro que la última palabra sobre el destino de Moisés pertenecía al Señor. Esta batalla no fue solo sobre un cuerpo físico, fue una guerra espiritual sobre la verdad, la adoración y el plan eterno de Dios. Pero, ¿por qué Miguel fue enviado para esta disputa? Miguel es descrito en la Biblia como el arcángel que lidera los ejércitos celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. En Daniel 12:1 se le menciona como el protector del pueblo de Dios. Su presencia en este episodio demuestra la gravedad de esta batalla espiritual. Ahora, reflexionemos, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy?
Así como Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para desviar el plan de Dios, también intenta usar circunstancias e incluso personas en nuestras vidas para alejarnos del propósito divino. Si estás enfrentando batallas espirituales o sientes que el enemigo intenta desviar tu enfoque, recuerda que Dios tiene el control de todo. Al igual que Miguel declaró, "El Señor te reprenda", nosotros también podemos confiar en que el poder de Dios es mayor que cualquier plan del enemigo. La historia del cuerpo de Moisés, mencionada en Judas 9, revela una batalla espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Para comprender completamente el significado de esta disputa, debemos profundizar en el contexto histórico, teológico y espiritual de la vida de Moisés. Moisés fue el elegido de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde el principio de su vida, enfrentó amenazas extraordinarias. En Éxodo 2 encontramos el relato de cómo Moisés fue salvado de las aguas del Nilo mientras otros bebés hebreos eran sacrificados por orden del faraón. Este comienzo ya nos muestra cómo la vida de Moisés estaba rodeada de planes del enemigo para impedir su misión. A lo largo de su vida, Moisés demostró obediencia, valentía y una profunda comunión con Dios. Fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, guiándolos por el desierto durante 40 años. Subió al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley directamente de las manos de Dios, según Éxodo 31 horas y 18 minutos. Sin embargo, a pesar de su gran liderazgo, Moisés también tuvo momentos de debilidad. Un episodio significativo se encuentra en Números 20:12, cuando Moisés, en un momento de ira, golpeó la roca para que saliera agua en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Por esta acción, se le impidió entrar en la tierra prometida. Esta disciplina puede parecer severa, pero revela algo profundo. Incluso los mayores líderes espirituales no están exentos de las consecuencias de sus acciones. Esto nos enseña que Dios es justo y santo, y que debemos seguir sus instrucciones con fidelidad. Avancemos al misterio que rodea su muerte. En Deuteronomio 34:7 leemos que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero su vista no se había debilitado ni había perdido su vigor. Esto sugiere que su muerte fue un acto soberano de Dios y no el resultado de un deterioro natural. El hecho de que Dios ocultara el lugar de su sepultura también es significativo. Como se mencionó antes, Satanás podría haber usado el cuerpo de Moisés para promover la idolatría entre los israelitas. Al ocultar el lugar de su entierro, Dios protegió a su pueblo de caer en esta tentación. Esta historia nos recuerda la constante batalla espiritual que se libra por nuestras vidas y nuestra fe, pero también nos asegura que Dios tiene el control absoluto y que su plan prevalecerá sobre cualquier estrategia del enemigo. Pero esto plantea otra pregunta: ¿por qué el cuerpo de Moisés era tan importante para Satanás? Para responder, necesitamos entender el papel del cuerpo humano en la creación y en el plan de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Incluso en la muerte, el cuerpo humano tiene un propósito sagrado, ya que la resurrección es una promesa central de nuestra fe cristiana. Satanás lo sabe, entiende que el cuerpo humano no es simplemente un envoltorio desechable, sino una parte integral de la redención planeada por Dios. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás estaba en realidad tratando de frustrar los planes divinos de redención. Otro punto intrigante es el posible simbolismo escatológico en la muerte de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que Moisés podría tener un papel especial en el fin de los tiempos. En Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 al 12, encontramos la descripción de dos testigos que profetizarán durante el periodo de la tribulación. Muchos creen que esos testigos serán Moisés y Elías, basándose en los signos que realizan, como convertir el agua en sangre, algo que Moisés hizo en Egipto. Si esta teoría es correcta, esto explicaría aún más el interés de Satanás en el cuerpo de Moisés. Sabía que Dios podría usarlo en un momento crítico de la historia de la humanidad.
Ante esto, debemos reflexionar sobre cómo esta disputa espiritual entre Miguel y Satanás se conecta con las batallas que enfrentamos hoy. La lucha entre el bien y el mal no es algo distante o teórico, está presente en nuestra vida cotidiana. Cuando enfrentamos tentaciones, dificultades o dudas, necesitamos recordar que estamos en un campo de batalla espiritual. Así como Miguel enfrentó a Satanás con la autoridad de Dios, también somos llamados a resistir al enemigo con fe y firmeza. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos da una orientación clara: sométense a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. ¿Y tú, has reflexionado sobre las áreas de tu vida en las que el enemigo intenta sembrar dudas, miedo o confusión? Comparte en los comentarios tu experiencia y declara tu fe diciendo: confío en el Señor. Ahora que entendemos el contexto histórico y espiritual que rodea a Moisés, profundicemos en las implicaciones teológicas de la disputa por su cuerpo y cómo esto se conecta con el plan de salvación de Dios. Esta historia no es solo un episodio aislado, lleva lecciones profundas sobre la autoridad de Dios, el papel de los ángeles y el conflicto espiritual que todos enfrentamos. En primer lugar, debemos observar que el arcángel Miguel, al confrontar a Satanás, no confió en su propia fuerza o poder. En cambio, declaró: el Señor te reprenda. Esta frase, encontrada en Judas, capítulo 1, versículo 9, nos enseña una lección crucial sobre dependencia espiritual. Miguel, aunque era un ser angelical poderoso, reconoció que la autoridad pertenece únicamente a Dios. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿en quién o en qué confiamos cuando enfrentamos nuestras batallas? Muchas veces intentamos resolver problemas con nuestras propias fuerzas o buscamos soluciones humanas para conflictos que en realidad tienen raíces espirituales. Sin embargo, la historia de Miguel nos recuerda que solo la autoridad divina puede vencer verdaderamente al mal. La disputa por el cuerpo de Moisés también revela la importancia de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la muerte. La muerte se ve con frecuencia como algo definitivo y fuera del control humano, pero la Biblia nos muestra que Dios tiene autoridad incluso sobre ella. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, Jesús declara: yo soy el Alfa y la Omega, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta afirmación nos da esperanza y seguridad de que incluso en momentos de aparente derrota, Dios está en control. El cuerpo de Moisés, que Satanás deseaba tanto, no era solo un objeto inanimado, era un símbolo del plan de Dios, de la victoria final sobre la muerte y de la promesa de la resurrección. Aquí entramos en un punto aún más profundo: la resurrección. La Biblia nos enseña que la resurrección de los muertos es una de las promesas centrales del Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54, el apóstol Pablo escribe: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, porque la trompeta sonará. Los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo de Moisés, ocultado por Dios, también apunta hacia esta esperanza futura. Así como él fue cuidado y preservado, nosotros también somos guardados por Dios, tanto en vida como en la muerte. Esta verdad nos da seguridad para enfrentar los desafíos del presente, sabiendo que nuestro destino está en las manos de un Dios soberano y amoroso. Al regresar al enfrentamiento entre Miguel y Satanás, es fascinante observar cómo el adversario recurre constantemente a tácticas de acusación y manipulación con el propósito de desviar el plan de Dios. La Biblia lo señala como el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10, un enemigo que no cesa en sus intentos de señalar nuestros errores y debilidades. Es muy posible que en aquella disputa, Satanás intentara utilizar las fallas de Moisés, como su desobediencia en el episodio de la roca en Números 20, para reclamar algún derecho sobre su cuerpo. Sin embargo, hay algo que el enemigo no comprende o simplemente elige ignorar.
la gracia de Dios. Moisés, al igual que cada uno de nosotros, no fue un hombre perfecto, tuvo momentos de debilidad y errores, pero su vida no quedó definida por sus fracasos, sino por la justicia que proviene de la fe y la misericordia divina. Esta es una enseñanza transformadora para nosotros en la actualidad. Satanás intentará recordarnos nuestros pecados, susurrará acusaciones en nuestra mente y tratará de hacernos sentir indignos. Pero la verdad es que en Cristo Jesús, nuestra condenación ha sido eliminada. Tal como declara Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa que tan fuertes sean las acusaciones del enemigo, la gracia de Dios es más poderosa. Cuando nos refugiamos en Cristo, somos justificados, redimidos y completamente perdonados. Nuestra identidad no se basa en nuestros errores, sino en la victoria que Cristo obtuvo por nosotros. Otra reflexión importante es sobre nuestra visión de la batalla espiritual. Muchas veces imaginamos los conflictos espirituales como algo distante de nosotros, reservado para ángeles o líderes espirituales. Sin embargo, la realidad es que todos estamos involucrados en esta lucha. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto significa que debemos estar siempre vigilantes y preparados, revestidos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 18. Así como Miguel no enfrentó a Satanás basado en su propio poder, también nosotros debemos confiar en la fuerza de Dios y usar las armas espirituales que Él nos da, la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Para concluir esta parte, quiero invitarte a reflexionar, ¿cómo has enfrentado las batallas espirituales en tu vida? ¿Estás confiando en la autoridad de Dios o intentando luchar con tus propias fuerzas? Escribe en los comentarios, confío en la autoridad de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés nos da un vistazo a un conflicto mucho mayor, una guerra espiritual que comenzó antes de la creación de la humanidad. Esta batalla cósmica no se trata solo de un individuo o de una situación aislada, sino que es parte del plan redentor de Dios para toda la creación. Para comprender mejor, debemos volver al principio, cuando Lucifer, un ángel de alto rango, se rebeló contra Dios. En Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, tenemos un retrato simbólico de esta caída, como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo del alba. Has sido derribado a la tierra, tú que dominabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del monte santo, subiré a las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a las profundidades del abismo. Lucifer, en su soberbia, deseó usurpar la autoridad de Dios. Esta rebelión marcó el inicio de la guerra espiritual, un conflicto entre el reino de las tinieblas, liderado por Satanás, y el reino de Dios. El mismo Jesús describe este evento en Lucas, capítulo 10, versículo 18, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde entonces, Satanás ha intentado de todas las formas posibles frustrar el plan de Dios. Sabe que su derrota es inevitable, pero aún así lucha desesperadamente, buscando desviar a las personas del camino de la salvación. Y la disputa por el cuerpo de Moisés es un ejemplo de este intento. ¿Por qué era tan importante el cuerpo de Moisés para Satanás? La respuesta está relacionada con el simbolismo y la función de Moisés como líder del pueblo de Dios. Moisés no era solo un libertador físico, guiando a los israelitas fuera de Egipto, también era un mediador entre Dios y el pueblo, recibiendo la ley en el monte Sinaí y sirviendo como un tipo de Cristo. Imagina si Satanás hubiera logrado usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo.
podría haberlo convertido en un objeto de idolatría, como ocurrió en otras ocasiones, por ejemplo, con el becerro de oro en Éxodo. Capítulo 32. El pueblo, todavía inmaduro espiritualmente, podría haber sido llevado a adorar a Moisés en lugar de adorar al Dios de Moisés. Además, Satanás probablemente quería minar la confianza en el plan de Dios. Si él hubiera podido tomar posesión del cuerpo de Moisés, eso habría sido visto como una afrenta a la soberanía divina, un intento de mostrar que Dios no tenía control sobre sus propios siervos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, frustró los planes del enemigo. Envió a Miguel para garantizar que el cuerpo de Moisés fuera guardado y usado únicamente para sus propósitos. Este acto de protección divina nos recuerda que Dios siempre está en control, incluso cuando parece que el enemigo está ganando. Esto nos deja una lección importante para nuestras propias vidas. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que parece que el enemigo está ganando terreno. Puede ser una crisis financiera, un problema familiar, una enfermedad o incluso dudas espirituales. En esos momentos, es fácil sentir que estamos perdiendo la batalla. Pero la historia de Moisés nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está actuando a nuestro favor, protegiéndonos y asegurando que sus propósitos se cumplan. Otro aspecto significativo de esta disputa es el papel de Miguel. El arcángel se describe frecuentemente en la Biblia como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel, capítulo 12, versículo 1, leemos: en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que existen las naciones hasta entonces, pero en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Miguel no solo protegió el cuerpo de Moisés, sino que también desempeña un papel vital en la protección y liberación del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Nos recuerda que incluso en medio del conflicto espiritual, no estamos solos. Dios ha enviado a sus ángeles para luchar por nosotros y protegernos contra las fuerzas de las tinieblas. Así como cada uno de nosotros también es un objetivo de esta guerra espiritual, el enemigo intenta acusarnos, desviarnos y destruirnos. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios que lucha por nosotros. En Romanos, capítulo 8, versículo 31, está escrito: si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Ahora, quiero que tomes un momento y reflexiones, ¿en qué áreas de tu vida sientes que estás enfrentando una batalla espiritual? Tal vez sea en tu familia, en tu trabajo o incluso en tu salud emocional. Sea cual sea la situación, recuerda que Dios está en control y que la victoria ya ha sido asegurada por medio de Jesucristo. Vamos a explorar cómo la victoria de Jesús en la cruz derrotó definitivamente a Satanás y selló la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Esta victoria no es solo una promesa futura, es una realidad presente para todos los que creen. La victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus fuerzas de maldad es el clímax absoluto de toda la historia de la redención. Cuando analizamos la disputa por el cuerpo de Moisés, presenciamos un episodio particular dentro de esta gran batalla espiritual. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Jesús no solo ganó una contienda aislada, sino que aseguró el triunfo definitivo, sellando para siempre el destino del enemigo. En Colosenses 2, 13-15 encontramos una descripción clara y poderosa de esta victoria inquebrantable, cuando ustedes estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. Dios les dio vida juntamente con Cristo. Él nos perdonó todas nuestras transgresiones y anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los poderes y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje nos revela el poder absoluto de la obra de Cristo. Su muerte no fue simplemente un acto de entrega o sacrificio, fue una proclamación pública de que el dominio de Satanás había sido aniquilado. Cada acusación, cada carga de culpa que el enemigo intentaba levantar en nuestra contra, quedó cancelada.
La deuda del pecado fue saldada por completo, y con su resurrección, Jesús no solo aseguró nuestra redención, sino que nos otorgó acceso a una vida de victoria y libertad eterna en Él. Ahora, es importante entender cómo esto se aplica a nosotros. Satanás es descrito en la Biblia como el acusador de los hermanos. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, está escrito: «Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». La estrategia de Satanás siempre ha sido acusar, confundir y engañar. Intenta convencer a las personas de que no son dignas del amor de Dios, de que están demasiado lejos de la gracia divina para ser salvadas. Pero la cruz destruye todas esas mentiras. Jesús, al morir por nosotros, nos justificó ante Dios, liberándonos de cualquier acusación. Por eso, la disputa por el cuerpo de Moisés es tan significativa. Satanás quería usar el cuerpo para sembrar acusaciones y confusión entre el pueblo, pero Dios vino para proteger no solo a Moisés, sino también el plan divino que estaba en curso. Cuando miramos la historia de Moisés, vemos a un hombre que, a pesar de ser elegido por Dios, también cometió errores. Falló al golpear la roca cuando Dios le había dicho que solo hablara con ella, como se describe en Números, capítulo 20, versículos 7 al 12. Debido a esta desobediencia, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Sin embargo, esto no significó que fue abandonado por Dios. En la transfiguración de Jesús, registrada en Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 3, vemos a Moisés junto a Elías, conversando con Jesús. Esto demuestra que, a pesar de sus fallos, Moisés fue redimido y recibió un lugar de honor en la historia de la redención. Es un recordatorio poderoso de que Dios no nos juzga solo por nuestros errores, sino que nos ve a través del sacrificio de Jesús. Ahora, quiero que pienses, ¿cuántas veces el enemigo ha intentado usar tus errores en tu contra? ¿Cuántas veces te ha susurrado que no eres digno, que has fallado y que Dios nunca te perdonará? La verdad es que, al igual que Dios intervino para proteger el cuerpo de Moisés, Él está a tu lado, protegiéndote de todas las acusaciones del enemigo. En Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 12, se nos instruye a prepararnos para esta batalla espiritual. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta enseñanza nos muestra que la guerra espiritual es real, pero también nos da las herramientas para enfrentarla. Cuando nos revestimos con la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos protegidos contra las estrategias del enemigo. Y recuerda, el mismo Jesús prometió estar con nosotros en esta batalla. En Mateo, capítulo 28, versículo 20, Él dice: «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa nos da fuerza y valentía para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Volviendo a la disputa por el cuerpo de Moisés, podemos ver esta historia como un reflejo de nuestra propia jornada espiritual. Así como Miguel intervino para proteger a Moisés, Dios envía protección divina en nuestras luchas diarias. Él está presente en nuestras batallas, luchando por nosotros y asegurando que sus planes prevalezcan. Ahora te pregunto, ¿hay algo en tu vida que necesite ser entregado a las manos de Dios? ¿Hay un área donde sientas que el enemigo está intentando ganar terreno? Te invito a reflexionar sobre esto y a entregar tus miedos, tus luchas y tus fracasos al Señor, confiando en que Él es fiel para luchar por ti. Si has leído hasta aquí, comenta: «Mi victoria está en Jesús». Al sumergirnos en la profundidad de esta batalla espiritual y el significado de la disputa por el cuerpo de Moisés,
Es esencial reflexionar sobre las lecciones que esta historia nos deja para nuestra vida cotidiana y nuestra relación con Dios. Ante todo, esta narrativa nos revela una verdad poderosa sobre el carácter divino. Dios es soberano y fiel, y jamás permitirá que los planes del enemigo triunfen sobre su pueblo. Satanás intentó aprovecharse del cuerpo de Moisés con la intención de engañar, confundir y desviar el corazón del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios intervino con autoridad y dejó en claro que el adversario no tenía poder sobre su siervo. Esto nos lleva a recordar una de las promesas más contundentes de las Escrituras, registrada en Isaías 54 horas y 17 minutos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y refutarás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y esta es la defensa que hago de su causa, declara el Señor. Lo más extraordinario es que esta promesa no se limitaba a Moisés, es un pacto eterno para todos aquellos que ponen su confianza en Dios. No importa qué tipo de acusaciones, ataques o trampas el enemigo intente desplegar contra ti, el Señor es tu escudo, tu refugio y tu defensor. Cuando caminas bajo su protección, ninguna estrategia del mal podrá prevalecer sobre tu vida. Además, el relato resalta el papel de los ángeles en la protección del pueblo de Dios. En Hebreos, capítulo 1, versículo 14, leemos: ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Miguel, el arcángel, es un ejemplo claro de esto. Fue enviado para enfrentarse a Satanás en nombre de Dios, y esta intervención nos muestra que incluso cuando no lo percibimos, Dios está cuidando de nosotros. Hay batallas espirituales libradas a nuestro favor, muchas veces sin que siquiera lo sepamos. La historia de Moisés nos deja una lección profunda sobre la humildad y la obediencia. Aunque fue un líder excepcional, no estuvo exento de errores, pues era humano. Sin embargo, lo que realmente marcó su vida fue su disposición genuina a someterse a la voluntad de Dios. Condujo al pueblo con determinación, intercedió por ellos cuando cayeron en pecado y nunca dejó de buscar la guía divina. Su humildad es un ejemplo que todos deberíamos aspirar a seguir. El apóstol Santiago nos advierte en su carta, Santiago 4:6: Dios resiste a los soberbios, pero concede su gracia a los humildes. Ahora, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Hay algún aspecto en tu vida en el que te ha costado rendirte a la voluntad de Dios? Quizás estás atravesando dificultades en tu empleo, en tu hogar o en tu salud. Tal vez el enemigo ha susurrado en tu oído, haciéndote creer que estás solo, que Dios ha apartado su mirada de ti. Pero no lo olvides, así como el Señor estuvo con Moisés en sus momentos más difíciles, también está contigo ahora. Y aquí hay algo aún más poderoso. Esta historia nos apunta hacia una verdad más grande. Aunque la Escritura no nos brinda detalles explícitos sobre el destino final del cuerpo de Moisés, la disputa sobre él nos da una imagen de la victoria definitiva que Dios ha preparado para todos los que confían en él. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 54, está escrito: cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Así como Dios preservó a Moisés, todos los que confían en Jesús pueden estar seguros de que la muerte no es el final. Habrá un día en que todos los que pertenecen al Señor resucitarán para la vida eterna. Ahora, imagina la escena: Satanás, el acusador, intentando usar nuestros errores en nuestra contra, señalando nuestras fallas delante de Dios. Pero Jesús se levanta como nuestro defensor, mostrando sus manos marcadas por los clavos y diciendo: yo ya pagué el precio. Por eso, Romanos, capítulo 8, versículo 1, declara: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad es poderosa y debe llenar nuestros corazones de esperanza y confianza. Al llegar al final de este mensaje, quiero recordarte algo fundamental: Dios tiene un propósito extraordinario para tu vida.
Así como protegió a Moisés, Él también vela por ti. Así como ganó la batalla por el cuerpo de Moisés, también peleará y vencerá por ti en cada desafío que enfrentes. No importa cuán grande sea la tormenta o cuántas veces hayas caído, su amor es inagotable y su gracia te sostiene. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día perfecto para hacerlo. No dejes que el miedo o la duda te detengan. Dios te llama, te ama y te espera con los brazos abiertos. Y ahora quiero invitarte a ser parte de esta gran comunidad de fe. Suscríbete al canal, síguenos y activa las notificaciones para recibir siempre contenido que fortalezca tu espíritu. Gracias por cada comentario, por compartir estos mensajes y por ayudarnos a llevar la palabra de Dios a más personas. Trabajamos con amor y dedicación para brindarte la mejor información y mensajes que edifican tu vida. Antes de despedirnos, quiero que declares tu fe con poder. Escribe en los comentarios: confío en Dios para luchar mis batallas. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Dios está contigo, peleando por ti, y la victoria ya fue sellada en Cristo. Mantente firme, sigue adelante y únete a esta misión de llevar su verdad al mundo.